¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy vamos a abrir el programa hablando de un 0800 Vida que se instaló, nos enteramos hace poquitos días a partir de la cobertura que hizo Sonia Santoro en Página 12, y un 0800 Vida en los hospitales de la ciudad, a partir de un convenio del Consejo Social de la ciudad que encabeza Cynthia Houghton, exdiputada, evangélica, que estuvo trabajando muy fuerte haciendo lobby en organismos internacionales como la OEA para frenar la ampliación de derechos de las personas LGBT, de los derechos sexuales y reproductivos. Y desde ese lugar se acaba de firmar un convenio que no conocemos muy bien la letra chica y que tiene que ver, y eso es lo que vamos a hablar hoy con una de nuestras invitadas, si está vulnerando derechos garantizados en leyes que se han aprobado en este Congreso. Presentamos el tema y enseguida estamos con nuestra invitada. Organizaciones feministas y de derechos humanos se sumaron a la campaña de repudio a la niña 0800 Vida. Además, pidieron por la renuncia de la militante antiderecho Cynthia Houghton, una de las principales impulsoras de la propuesta. La medida implicaba la firma de un acuerdo para que en todos los hospitales públicos porteños se difunda cartelería de una línea telefónica atendida por instituciones voluntarias de todo el país comprometidas con la defensa de las dos vidas. Este convenio constituye un nuevo ataque a nuestros derechos a decidir. Fuimos millones en las calles defendiendo el aborto legal, seguro y gratuito, y no vamos a permitir que nuestros derechos sean la prenda del proceso electoral. Plantearon desde el movimiento Ni Una Menos. Desde el mismo espacio criticaron además al gobierno de la ciudad por la falta de inversión a la hora de implementar la ESI. Hoy en Punto Género debatimos el tema y analizamos la medida implementada por el gobierno de la ciudad. Y estamos con Mariela Belsky, ella es directora de Amnistía Internacional Argentina, que han hecho un pedido de informe o de información pública al gobierno de la ciudad para entender de qué se trata esta línea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe nada, se sabe muy poco. Se sabe un poco lo que ustedes describían en introducción. Y la verdad es que nos preocupa que no se sepa porque necesitamos poder monitorear lo que está haciendo el gobierno en la ciudad en términos de implementación de la ley de los 1000 días, porque entendemos que esto se trata de implementar la ley de los 1000 días, pero nos preocupa que no hay un acto administrativo, que no se dio a conocer el convenio, que no salió en el boletín oficial y dice un montón. Por alguna razón eso no sucede y si no, no entendemos por qué no sucede, porque en general suelen publicar todas estas cuestiones. Entonces hicimos un pedido de información porque entendemos y nos preocupa que se le dé a organizaciones confesionales la administración o la implementación de una política pública y organizaciones que, como hemos visto, esta línea 0800 Vida ya existe, está administrada por 400 organizaciones religiosas y confesionales que manifiestan estar a favor de las dos vidas y que aparte tienen como un lema que es que básicamente, no es un lema, ¿no? Pero tienen dentro de su página y parte de su información lo que dice es no toda solución es un aborto. Entonces, todas estas características y la descripción que es mucho más amplia de la página de estas organizaciones nos preocupa y nos da a pensar que las mujeres que llamen a este 0800 puedan ser persuadidas o informadas o ahora que está tan de moda, o desinformadas en términos de cuáles son sus derechos. Entonces creemos que, si bien es una medida que el gobierno de la ciudad puede tomar, es importante que si van a informar sobre estas cuestiones, también informen sobre la ILE y la IBE, por ejemplo, que es como sucedió en el año 2019 cuando hubo un intento de lo mismo, digamos, ¿no? Y se les pidió justamente se les pidió a estas organizaciones que también den información respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Acá por ahí hay que recordar qué es la ley de los 1000 días, ¿no? Que cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en paralelo se discutió esta ley de los 1000 días que lo que viene a garantizar es que
aquellas mujeres o personas con capacidad de gestar que quieran continuar con un embarazo y estén en una situación de vulnerabilidad, el Estado en los primeros 1000 días del nacimiento del bebé o la beba va a acompañarlas con una serie de ayudas económicas y de otro tipo, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que se cuestiona o genera preocupación es, ¿están para informar cómo es la implementación de la ley de los 1000 días a partir de esta línea, de este 0800 que ya está, digamos, difundido en los hospitales de la ciudad, con una cartelería celeste, que también eso llama la atención, que es como el pañuelo o el símbolo de quienes han militado en contra de la ley de IVE y de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, o van a, de alguna forma, como señalabas vos, pretender persuadir o convencer a las mujeres con mala información en relación al acceso a quienes quieran sí interrumpir un embarazo. Más que nada porque estas organizaciones actúan de forma maliciosa en las redes sociales. Si uno pone embarazo inesperado, muchas veces te derivan porque están bien posicionadas en las redes sociales para que te accedas a ese lugar, ¿no? Y después, te van manipulando y te van dando información engañosa con la idea de convencerte, y esto pasa en otros países también. Muchas veces están como haciendo campamentos frente a los hospitales y entonces de alguna forma acosan a aquellas mujeres que se acercan a un hospital con la idea de interrumpir. Digo, ahí está el nudo de la preocupación. Sí, y también, ¿qué es un embarazo inesperado, no? ¿Qué significa un embarazo inesperado? Porque se supone que ellas están estas organizaciones están para atender a aquellas mujeres que tienen embarazos inesperados. Entonces, primero, definir qué es un embarazo inesperado. Segundo, también un debate que nos debemos, que quedó como pendiente, es, ¿no?, división entre Iglesia y Estado, ¿no? ¿Por qué el Estado le da una política pública de salud a administrar organizaciones religiosas, cuando le toca al Estado ser quien administra, digamos, quien implementa y quien debe implementar la ley de los 1000 días? Creo que ese es un debate que todavía no nos dimos, pero que es muy relevante y que tiene mucho que ver con esto que estamos discutiendo, ¿no? Cómo involucramos a organizaciones evangélicas, confesionales, las que sean, para ejercer y administrar políticas públicas de manera objetiva. O sea, uno confía que el Estado va a implementar las políticas públicas de manera objetiva y representándonos a todos los ciudadanos. No podemos pensar que una implementación de una política pública por parte de una organización religiosa es objetiva. Básicamente porque esas organizaciones manifiestan estar a favor de la defensa de las dos vidas. Ahora, lo que llama la atención es que no ustedes como organización, como Amnistía Internacional, o no hayan podido acceder al acuerdo, al convenio que se firmó entre el Consejo Social de la Ciudad, que encabeza Cynthia Houghton, y el Ministerio de Salud de la ciudad, con esta red nacional de organizaciones de contención al embarazo vulnerable, que así se llama, ¿no? ¿Por qué no ha sido público este documento? Bueno, yo creo que estamos en un contexto electoral. Claramente hay un incentivo electoral que hace que probablemente Horacio Rodríguez Larreta tengan que darle algo a estas organizaciones. Este es un candidato que tiene como una característica como de, ¿no?, de ponemos a una Silvia Lospenato que está a favor de la defensa del aborto y de la legalización del aborto, y ponemos una Cynthia Houghton, ¿no? Esto es muy característico de este candidato a presidente, que sería muy bueno que conozcamos sus posiciones contundentes respecto a los temas, ¿no? Porque si no, todo es como un poquito acá y un poquito allá, y no nos queda muy claro dónde está parado. Claramente acá hay una intención, hay un incentivo puntual de hablarle a un grupo de personas que es parte de su, como se dice en inglés, constituency, ¿no?, de aquellos que lo votarían, por decirlo de algún modo.
Ahora, ¿qué se puede hacer frente al hecho consumado? Porque las organizaciones, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras organizaciones feministas han juntado firmas, han expresado su repudio, su preocupación. ¿Y qué más? Bueno, nosotros de Amnistía creemos que hasta no ver el convenio y no ver la norma es un poco irresponsable tomar alguna decisión de qué vamos a hacer. Pero por supuesto que en términos jurídicos esto lo vamos a mirar a la luz de la Constitución Nacional, a la luz de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Cuando uno trabaja con el derecho, lo que hace es ver cómo se compatibilizan las normas, que no sea violatoria una de otra, cómo eso juega con la Constitución Nacional. Nosotras vemos que o intuimos que puede haber un problema jurídico para cuestionar ante la justicia respecto de esto, ¿no? Y lo evaluaremos eventualmente cuando podamos acceder a esa información que aún no pudimos acceder y están en plazo todavía para respondernos. No es que han violado los plazos, estamos esperando que nos respondan y todavía tienen tiempo para hacerlo. La ley de los 1000 días establece en uno de sus artículos que el Estado tiene que implementar una línea telefónica para informar en torno a esa norma. ¿Podría ser esa la respuesta que justifique esta implementación, esta difusión de esta línea 0800 Vida? Cuando vos lees el artículo 28 de la Ley de los 1000 días, que es el artículo en el que se funda aparentemente este convenio, no dice que se instale una línea, dice que se utiliza una línea que ya existía. Y en la ciudad existe la línea que es el 0800 Salud. Que es el del Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Salud. Es muy llamativo que no se haya implementado en esa misma línea. ¿Por qué hay que hacer una línea especial que se llame 0800 Vida? A la que se le va a asignar presupuesto, porque la folletería, la cartelería, tiene un costo. Y también es interesante conocer, y lo vamos a pedir y lo vamos a ver, digamos, y es de público conocimiento, que no se ha hecho una inversión para promover, informar acerca de cuándo una mujer puede acceder a la ley voluntaria de interrupción del embarazo. No hizo un esfuerzo la ciudad en difundir y promover y educar a la ciudadanía en términos de la implementación de esa ley. Entonces también esta nueva norma y esta nueva decisión de difundir y generar carteles y folletos la vamos a mirar también a la luz de lo que se ha hecho respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Porque otros municipios o otras jurisdicciones sí han hecho difusión en redes y en su cartelería en torno al acceso a la ley de IVE y de ILE en distintas provincias, ¿no? Sí, nosotros venimos monitoreando y estamos haciendo misiones a distintas provincias para monitorear la implementación. ¿Y qué encontraron? Y es muy diversa. Por ejemplo, por darte un ejemplo similar a bueno, en Tierra del Fuego, por ejemplo, encontramos una línea también, 0800 Vida, que la maneja una organización independiente, que probablemente sea esta misma, y que desinforma, ¿no? ¿Dentro de los hospitales públicos también? Dentro de los hospitales públicos. Y también encontramos, bueno, justamente en Tierra del Fuego hay toda una situación donde no hay ningún hospital público en Ushuaia que esté ofreciendo, no hay médicos dispuestos, excepto uno, a realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Esto en Tierra del Fuego. ¿En Tierra del Fuego, o sea, en toda la provincia? Si vos querés acceder a un aborto, tenés que viajar unos cuantos kilómetros para que te lo puedan hacer. Pero en Ushuaia estamos con este problema. Ese es un ejemplo en Tierra del Fuego. Y de hecho dentro de poco vamos a ir a Tierra del Fuego a tener reuniones con los funcionarios y a presentar una acción administrativa por esto. Después tenés provincias que sí, que han, como vos decís, que se han comprometido y han generado folletería y han protocolos, como la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires ha generado protocolos, genera información. La provincia de Buenos Aires es como una provincia bastante modelo en ese sentido. Pero la ciudad de Buenos Aires también es una ciudad donde se realizan abortos. Uh-huh. El año pasado se realizaron más de 8.000 abortos en los servicios de salud de la ciudad. Pero eso no se comparte y no se cuenta tampoco, ¿no? Entonces, no es que no se hacen abortos en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente a Horacio Rodríguez Larreta no le gusta que yo esté contando esto que estoy contando. Pero se cumple en los hospitales de la ciudad con la implementación voluntaria, con la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que es cierto es que hay un montón de mujeres
que no tienen conocimiento de esto. Entonces es importante generar campañas de información y cartelería, y que cuando vos vas al hospital tenga folletos que te expliquen y te digan de manera más didáctica que establece una norma, ¿no? Porque la norma la entendemos nosotros las abogadas, ustedes las periodistas, los legisladores, pero a la gente le cuesta entender una norma compleja. Y además que es nueva, es relativamente nueva también, y fue sancionada en pandemia con las dificultades que eso generó en torno a, tal vez, al conocimiento. Me interesa volver al relevamiento que están haciendo con respecto a la ley de IVE, porque los monitoreos que se han publicado desde las organizaciones de la sociedad civil lo que han mostrado es esto, ¿no?, de la implementación desigual. Por un lado, en los grandes centros urbanos, ¿no?, en distintas provincias, con mayor garantía del derecho, pero en las poblaciones más rurales o más alejadas, o depende de las provincias del norte más conservadoras, o de la Mesopotamia, como puede ser Corrientes, ¿no?, o Misiones, con más dificultades de acceso. ¿Cuál es lo que están viendo ustedes en relación al cumplimiento de la ley? Tal cual lo que vos decís. En Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, podríamos decir, mejor calificación. Y en las provincias del norte, bien difícil. Depende mucho en qué lugar y cómo. En las provincias del sur, en algunas mejor que otras. Por supuesto, Santiago del Estero es un problema, Catamarca es un problema, Corrientes es un problema. Lo que hicimos también es mostrar algo bien interesante, que es el costo de no acceder a una interrupción de un embarazo para una mujer que, de acuerdo a la ley, está en condiciones de acceder. Por ejemplo, en el caso, por volver a Tierra del Fuego, si la mujer no puede acceder en Ushuaia, tiene que costear viajar hacia otro lugar, dejar a su otro hijo o hija o hija. Dentro de la provincia que logra, hay 3 ciudades en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Sí. O sea, una muy pequeña, Tolwyn, y la tercera, que ahora se me escapó. Bueno, son 3 ciudades. Río Grande, ahí está. Sí, hay que ir a Río Grande. Sí. Y ahí las distancias... En Ushuaia hay un solo médico que está dispuesto a hacerlo y se está jubilando, y es un problema. Por eso nuestra misión en breve a Tierra del Fuego. Pero esto pasa en un montón de lugares, digamos. Y es bien lo que vos decís. Las zonas más rurales y más alejadas les cuesta más a las personas acceder. Es un costo muy alto económico. No, y además con una práctica en la cual el tiempo tiene un peso muy importante, porque es en las primeras 14 semanas de gestación que está permitido. Más allá de ese plazo, no. Y si bien digo, yo digo que si este gobierno nos va a dejar algo bueno, digamos, creo que lo más importante que nos deja este gobierno es esta ley, que es muy importante, sobre todo en un contexto regional como el que tenemos, con lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que Argentina es un faro en ampliación de derechos y sobre todo en la conquista que hemos tenido respecto al aborto, pero también creo que es un proceso, estamos viendo que es un proceso, que es largo, que lleva tiempo, que hay un montón de problemas, de un montón de médicos y médicas objetoras y objetores. De médicas y médicos. ¿Pero son un montón? Son muchos, sí, son muchos. De instituciones objetoras y objetores. Entonces hay un montón de escollos que hay que ir como saldando en el camino. Probablemente en 12 años esto sea una anécdota, pero en este momento es ir mirando y ir señalando y conversando para que estas cuestiones se vayan resolviendo. De alguna forma, la presencia o la instalación de este 0800 Vida en hospitales de la ciudad vienen a mostrar algunas de las estrategias que estos sectores que se oponen al cumplimiento de la ley van desarrollando, ¿no? Son estrategias que replican en otros países. De hecho, esta cuestión de presionar a las mujeres que van con un embarazo, que tienen dudas de continuar con un embarazo o no tienen dudas y quieren interrumpirlo, hostigarlas, ¿no? Yo me acuerdo de haberlo visto en Ciudad de México a poco de aprobarse la ley en el año 2007 en la Ciudad de México, que despenalizó y legalizó el aborto ahí, esto de estar frente a los hospitales. Pero también tienen otras estrategias y acá en Argentina han presentado recursos
en la justicia más de 30 recursos para pedir la inconstitucionalidad de la ley, que la mayoría fueron rechazados, pero hay unos poquitos que han llegado a la Corte. ¿Cuál es la situación de esos recursos que en realidad lo que se debe resolver primero la Corte es si quienes presentaron, hicieron esas presentaciones tienen legitimidad para hacer el cuestionamiento a la ley, ¿no? Porque no cualquiera puede presentarse en la justicia y decir, no, esta ley no me gusta, es inconstitucional, ¿no? ¿En qué está ese proceso o estas demandas? Bueno, creo que una buena noticia es que hubo 37 demandas y una buena noticia es que se fueron resolviendo y desestimando en primera instancia y algunas en Cámara, y eso es una muy buena noticia para nuestro país. Y es cierto que hay 3 demandas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una, como bien vos decís, es un tema más de legitimación. Eso no quiere decir que la Corte no podría meterse a resolver el fondo si quisiera. Es una decisión de la Corte. Uno diría que con el antecedente de FAL, donde la Corte justamente generó estándares, se metió... Vamos a recordar, para quienes no están así siguiendo al dedillo, el fallo FAL del año 2012, lo que hizo fue aclarar los alcances del artículo 86 del Código Penal, que era lo que estaba hasta ese momento permitido desde el principio de siglo, digamos, en relación al acceso al aborto, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación. Y lo que aclaró la Corte con ese fallo es que cualquier mujer que tenía un embarazo producto de una violación tenía que garantizársele el acceso, porque había una discusión que solo alcanzaba a las mujeres con una discapacidad mental, ¿no? En la redacción del código, una redacción muy vetusta, hablaba de mujeres idiotas o dementes. Y eso fue como un mojón muy importante, como vos señalás, porque ya no se tenía que discutir más que necesitaban una autorización judicial, porque muchas veces a las mujeres las mandaban del hospital a la justicia y en el interín avanzaba el embarazo, con todos los obstáculos arbitrarios e ilegales que en algún momento en la Argentina sucedía esto frente a la interrupción legal de embarazo prevista. Estaba permitido, pero en esos casos no por propia voluntad de la mujer. Ese fallo fue un mojón. Fue un mojón, es un fallo sumamente relevante para este país. Y uno diría, y es un poco la misma Corte, con los 2 integrantes nuevos, pero uno diría que uno intuiría que la Corte no va a cambiar esa voluntad línea popular. La voluntad popular, digamos, yo creo que esta Corte es una Corte que va a respetar un debate democrático robusto que se dio en el Congreso y no va a tomar una decisión contraria en una sentencia. Así que no estamos muy preocupadas por esos casos que están en la Corte porque entendemos que fue una decisión de las mayorías y esta Corte no va a tomar una decisión en contra de las mayorías. Sobre todo conociendo a algunos miembros más liberales, ¿no? Que integran esta Corte. Dicho eso, y aprovechando que estamos acá y aprovechando que estamos hablando de esto, sería interesante poder poner esa mujer que falta en la Corte y reemplazar a esa mujer, que ese puesto que dejó Jaitonel de Nolasco. Hoy no hay ninguna mujer, en ese momento había, y eso sí es importante, pero a nosotras no nos preocupan esos casos en la Corte. Tampoco creemos que son casos que la Corte va a resolver en este año electoral, de ninguna manera. Los van a seguir teniendo ahí esperando. Así que no es una preocupación. Pero es cierto lo que vos decís, que estos grupos y estas organizaciones tienen estrategias que despliegan de distinta manera. El 0800 aparentemente es una estrategia que no queda del todo claro hasta que no tengamos la información para poder desasnarnos y quedarnos tranquilas de que en realidad es una norma que se va a aplicar de manera ordenada o de manera correcta o teniendo en cuenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uno podría pensar que el convenio establece que se van a grabar todas las conversaciones, no sé, se me ocurre, entonces quedan grabadas y uno puede monitorear. De todos modos, siempre es llamativo que se le dé la implementación de una norma de estas características a organizaciones religiosas, ¿no? Muchas gracias, Mariela. No, un placer. Nosotras y nosotros seguimos de esta forma en Punto Género.
Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó el protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual. El documento fue elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y constituye una novedosa herramienta a nivel nacional para fortalecer la actuación fiscal con perspectiva de género. El protocolo es una herramienta para que las y los fiscales orienten su actuación en el proceso de manera eficaz, incorporando la debida perspectiva de género en la investigación, así como las etapas de debate y ejecución de la pena. Para su elaboración, se llevó adelante un proceso que incluyó la realización de diversas mesas de trabajo con fiscales y representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y otros ministerios, además de intercambios con el equipo argentino de antropología forense. Hoy, en Punto Género, repasamos los detalles del nuevo protocolo. Y para hablar sobre este tema ya estamos ahí en comunicación con Mariela Laboceta, que ella es la fiscal a cargo de la unidad especializada en violencia de género de la Procuración General de la Nación, más conocida como UFEM. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mariana, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Por qué es importante este protocolo? ¿Qué vacío viene a cubrir? Bueno, muchos. A ver, para empezar desde el principio. Nosotras, vos sabés perfectamente, pero por ahí la gente no, en el año 2015, coincidiendo con el Ni Una Menos, se creó la UFEM. La UFEM vino en sí misma a ocupar un vacío adentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que tenía que ver con establecer, digamos, una política criminal adentro del organismo, así como había una política criminal vinculada con el narcotráfico, con la criminalidad económica, con las investigaciones de los fenómenos más complejos. La temática de violencia de género, los casos de violencia de género, no tenían una línea de política criminal. La UFEM, el sentido de creación de la UFEM fue precisamente frente a un diagnóstico de, una respuesta deficitaria del sistema de justicia en estos casos, que conocemos muy bien, sabemos por dónde pasa, hay muchas temáticas vinculadas con el acceso a la justicia, dificultades serias en ese aspecto, y dificultades serias en las investigaciones de estos delitos, claro, que básicamente se traducen en impunidad y falta de respuesta de la justicia en torno a las víctimas. A veces en un paso anterior, directamente, en el paso de mujeres que no sean mujeres, personas que no se animan, que no confían en la justicia como un espacio de respuesta a lo que les ha pasado, a los delitos que han sufrido, y luego aquellas que sí sortean ese obstáculo y deciden iniciar ese camino, se encuentran muchas veces con un sistema judicial expulsivo, ¿no? Con un proceso penal tortuoso y con investigaciones que quedan en el camino en términos de lograr una sanción penal. Durante el derrotero del proceso de creación de la UFEM y hasta que llegamos a esta instancia, dictamos 2 instrumentos de investigación que estaban dirigidos precisamente a eso. Uno fue una guía de violencia doméstica para investigar con perspectiva de género y apuntando precisamente a aquellos aspectos donde las investigaciones fallan, los casos que involucran violencia intrafamiliar, que tienen que ver con amenazas, lesiones, esos son los delitos más usuales, que ahora se fueron traspasados a la ciudad. Luego el segundo fue la investigación el protocolo de investigación de femicidio, también como si quieren la expresión más grave, claro, más extrema de violencia contra las mujeres. Ese protocolo se aprobó en el año 2018 y ya además tiene un camino que se aprobó en el ámbito nacional y muchas de las provincias de nuestro país también lo incorporaron y lo aprobaron para ser utilizado en sus ministerios públicos. Ya hoy la mitad del país tiene andando el protocolo de investigación de femicidio y faltaba la investigación de un protocolo, una guía para investigar la violencia sexual que tiene un montón de particularidades, ¿no? Sí, te iba a decir que de alguna forma entre, los delitos que tienen que ver con esta perspectiva de género o delitos que afectan a mujeres y disidencias, la violencia sexual es tal vez el más difícil en el cual la justicia lleve adelante las causas, ¿no? Escuchamos muchas veces a sobrevivientes de abuso sexual en las infancias o en otras instancias que lo que sienten es que no se les cree, muchas veces son delitos
en los cuales, o hechos en los cuales no hay testigos por la propia característica de cómo ocurre, ¿no? Y frente a esto, siempre la pregunta es, ¿qué puede hacer la justicia, no? ¿Puede investigar frente a esta situación de falta de testigos, ¿no? O hechos que han pasado hace muchos años? Por eso me parece fundamental que se venga a poner claridad en torno a qué camino seguir, porque sabemos que depende qué juez o qué jueza toque, es posible enfrentar la impunidad, ¿no? Frente a estos casos. Por lo menos ese es el reclamo de sobrevivientes de violencia sexual. Perdón, se cortó todo. Me acabo de Bueno, reconectar. No te escuché nada. Me estabas diciendo. No lo voy a repetir, la pero violencia sexual claro, que es uno de los delitos más difíciles de investigar por la falta, el caso del abuso sexual en las infancias, por la falta de testigos, por el paso del tiempo. Y muchas veces las sobrevivientes de violencia sexual, de abuso sexual en las infancias, lo que cuestionan o lo que reclaman es esto, ¿no? Que la justicia les exige estándares probatorios que el propio delito, las características del delito, no permite que se tengan, ¿no? Y entonces avala la impunidad la justicia en esos casos. Por eso me parece importante que desde la UFEM se haya sacado una guía o un protocolo de actuación en estos casos que sabemos que son delitos muchas veces difíciles de investigar o de juzgar, ¿no? Absolutamente. Tiene como varios aspectos, varios nudos críticos, si querés. Uno tiene que ver con esto que vos decís. La forma en que se despliega el fenómeno criminal de violencia sexual tiene particularidades. Esto hace que las expertise, las prácticas judiciales que usualmente se aplican a la investigación de otros delitos, de los delitos de estafa, de robo, de cualquier otro fenómeno criminales, no pueden aplicarse a este fenómeno criminal. Entonces, lo primero que necesitamos es que las y los fiscales o quienes investiguen conozcan cómo es el fenómeno criminal, para no decir, si acá no tengo un documento firmado, por ejemplo, ¿no? O no tengo 10 testigos que hayan visto el hecho, entonces no tengo un caso. Claro. Primero hay un fenómeno criminal determinado. Esto quiere decir que si no tengo 10 testigos no voy a poder probar nunca el caso. No, esa no puede ser la respuesta del sistema de justicia. Entonces hay que desarrollar otras estrategias de investigación, otros estándares probatorios. No quiere decir que uno lleve un caso sin pruebas, ¿no? De ninguna manera, porque esto también sería contrario a la debida diligencia. Nosotros necesitamos llevar adelante un caso, que haya pruebas, que no sea el testimonio de la víctima de ninguna manera la única prueba, pero sí es una prueba central. Y además, un segundo gran conflicto tiene que ver con que los relatos de las víctimas de estos delitos no es que sean se pretenda que sean tomados como única prueba, sino que por el contrario, en general partimos de un estándar inferior. Porque cuando una persona va a denunciar a la comisaría que le roban un celular, nadie dice, a ver, vamos a hacer un test psiquiátrico a esta persona a ver si tiene personalidad fabuladora, a ver si se está vengando, a ver si es psiquiátrica, a ver si le pegaban de chiquita, digamos, todas estas cosas que sí se someten a una víctima de violencia sexual. Esto es un segundo gran problema que tiene que ver con los estereotipos en torno a las víctimas de violencia de género. Y después otro nudo crítico es esto que vos mencionabas recién de muchos de los casos de violencia sexual que hoy tenemos son casos de denuncias, lo que se llaman denuncias tardías, que es después de todo lo ocurrido en torno a la emergencia de los discursos de los feminismos, las demandas del Ni Una Menos, hubo un gran caudal de casos que llegaron al sistema de justicia buscando esta justicia que se pedía colectivamente, y se llega en una instancia que por ahí los delitos pueden estar prescriptos. Entonces acá tenemos una gran franja de años de un montón de casos que hoy pueden estar prescriptos, y esto está a decisión de la Corte, porque ahí hay algunos litigios de casos de qué puede ocurrir, ¿no? En casos de estas características, que la Corte lo va a tener que resolver en algún momento. El protocolo viene justamente justo después de la pausa vamos a estar hablando de una iniciativa que lo que propone legislativa, ¿no? Que propone esta cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, ¿no? Justamente para enfrentar esta
esta problemática que tiene que ver con las características del delito y cuándo las víctimas pueden poner en palabras y hablar, que muchas veces sucede que ha pasado mucho tiempo y la justicia considera que ya no hay espacio para la investigación, ¿no? Sí, el problema va a seguir pasando con los casos que tenemos hasta ahora. Porque todas las leyes que se sancionan Claro. de ahí hacia adelante. Exacto. Y hoy tenemos sí una ley que está vigente que amplía el plazo de prescripción en estos casos, justamente reconociendo todas estas características y lo traslada el inicio del curso de la prescripción a el momento en que la víctima, luego de cumplir la mayoría de edad, decide hacer la denuncia. Esto puede ser a los 40 años, por ejemplo, Claro. del hecho. El tema es qué pasa con los delitos que ocurrieron y que se cometieron antes de la sanción de esta misma ley. Este es el universo de casos. Y la Corte lo tiene que último resolver esto. La Corte tiene que resolver en algunos casos que han llegado también en torno a esto. Si es posible, a pesar del tiempo transcurrido y de que se consideren en primer lugar prescriptos, si es posible que la justicia de todas formas continúe con estas causas adelante. Exacto. Si de alguna manera esa ley puede hacerse extensiva, considerando que, por ejemplo, estaban vigentes los tratados internacionales de derechos humanos y considerando que esas víctimas no era un problema del Estado, de la justicia que se retrasó, que esa es la razón Claro. de ser de la prescripción, sino un problema del fenómeno criminal y de los silencios que durante años se guardaron de estas mujeres víctimas de violencia, sobre todo los casos de violencia durante la infancia, ¿no? Muchísimas gracias, Mariela, por esta comunicación. No, por favor. Y se puede acceder desde la página a esta guía, a este protocolo, para si hay fiscales, jueces, juezas que tengan interés en conocerlo en otras jurisdicciones, pueden acceder en la página de la UFEM. Está en la página del Ministerio Público Fiscal, en la solapa de la UFEM, y muy, muy pronto vamos a hacer también una presentación pública con el procurador, posiblemente con ONU Mujeres, que acompañó este proceso, para presentarlo también a todos los ministerios públicos provinciales. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vos. Un abrazo grandote. Chau, chau. Abrazo. Nosotras y nosotros nos vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a estar hablando con Telma Fardín justamente sobre una iniciativa que apunta a ampliar esta problemática, ampliar la respuesta en torno a la posibilidad de la prescripción de las causas que involucran delitos sexuales. Ya volvemos. Estamos en comunicación con Telma Fardín. Hace pocos días la diputada Mónica Macha del Frente de Todos presentó un proyecto impulsado por Telma que apunta a dejar más en claro la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual. ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mariana, ¿cómo estás vos y todo tu público? Muy bien. A ver, se te escucha bajito. ¿Por ahí soy yo o...? A ver. Ahí sí lo pueden levantar un poquito el retorno. Ahí está. Dale. A ver, hasta ahora, en estos últimos años, han habido distintas modificaciones en relación a los plazos de prescripción de los delitos de abuso sexual, contemplando justamente las características. Justamente recién hablábamos con Mariela Laboceta en torno a esto, las características del delito, que las víctimas hablan mucho tiempo después, como pasó en tu caso en relación a la denuncia contra Juan D'Artés. Y ahora empieza a regir a partir esta prescripción de la denuncia, con lo cual yo tenía entendido que, bueno, no prescribe nunca, porque si la prescripción corre desde la denuncia, la causa está en curso y hay tiempo para investigar y en el caso de que, así se determine, aplicar una condena o una absolución. ¿Por qué se plantea que es necesario una nueva reforma en este sentido? Porque, como vos contabas, hubo dos reformas en esta línea, una muy conocida que es la ley Piazza, entonces se habla mucho de esa, yo entiendo que tiene que ver con que es muy fácil nombrarla, ¿no? Porque es un apellido que no suena conocido y demás, pero de hecho yo escuché en este tiempo que se hablaba mucho de esa y no de la que vino después, en Claro. el 2015. La de los tiempos de las víctimas. Exactamente, la que respeta los tiempos de las víctimas.
Sin embargo, esa ley finalmente salió, a pesar de que en su origen estaba mucho mejor redactada y hubiera saldado el problema que volvemos a tener hoy, lamentablemente no se aprobó de ese modo con la redacción original y bueno, con las modificaciones volvió a caer en el mismo lugar, que es que este tipo de leyes son interpretativas. Uno cuando no conoce mucho el universo de las leyes piensa que casi que la justicia y el derecho son una ciencia exacta, y cuando te metes te das cuenta que es muy por el contrario, que tienen mucho más que ver con la interpretación de cada uno. Esta, al ser una ley interpretativa, cada uno de los jueces a la hora de plantear con qué van a encarar la denuncia y con qué van a darle viabilidad o no a esa denuncia, ponen sobre la mesa los derechos constitucionales del victimario, de la persona denunciada, de la víctima, y en esa confrontación deciden qué cosa está por encima de la otra, y por lo general suelen ir en la línea de juzgar con la ley más benigna. Entonces, cuando caemos en jueces o fiscales que tienen esta manera de interpretar, muchas veces, la gran mayoría de las veces, no le dan viabilidad a los casos que sucedieron hace más de 12 años, o sea, los consideran prescriptos. Hay una realidad muy concreta que es que eso, con las leyes que tenemos actualmente, sin hablar de este proyecto aún que vos mencionabas de Mónica Macha, impulsado tanto por mí como por un equipo de profesionales en la materia, como son Carlos Rosansky, Enrique Stola, Marita Müller, o sea, gente que trabaja hace mucho tiempo con esta temática, Natalia Matielo, que es psicóloga. Sin hablar de eso, ya de por sí, con que Argentina a partir del 89 haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño y en el 94 le haya dado orden constitucional, porque lo incluimos en nuestra reforma constitucional, debería, a la hora de hacer confrontación de derechos entre el acusado y quien acusa, debería prevalecer el interés del niño, los derechos del niño, y darle viabilidad a que se investiguen las denuncias hechas por lo menos en casos sucedidos del 89 hasta acá. O sea, se abriría mucho el paraguas. Bueno, sin embargo, nos encontramos con jueces que no lo interpretan en esta línea. Entonces es que consideramos que de vuelta hay que hacer mínimas modificaciones, porque nuestra intención no es seguir agregando leyes que de vuelta les permitan, en esta lógica de lo que interpretan, encontrarle vericuetos para que las víctimas no puedan hablar. Y entonces nuestro proyecto de ley lo que plantea es que se modifique el artículo 67 de la ley 11.179, que es del Código Penal, y hacemos una fórmula de cómo se debe redactar, y quitamos la posibilidad de prescripción, o sea, la prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, y que deban contemplar esta cuestión. Entonces, lo que queremos hacer con eso es saldar que los casos que hayan sucedido en la minoría de edad de las víctimas, como justamente vos decías y como incluso reconoce nuestra Corte Suprema, ya ha reconocido que las víctimas tardamos en promedio 8 y 10 años en hablar. Si vamos al abuso eclesiástico, con estudios que hay en España, no en Argentina, el promedio es de 33 años. Un montón de tiempo, claro. Es digamos, el tipo de delito, las características, como decíamos, favorecen la impunidad, porque bueno, muchas veces sobrevivientes de violencia o abuso sexual demoran bastante tiempo en poder ponerlo en palabras. Por supuesto, además, cuanto más poder tiene quien te abusa o la institución que representa a la persona que te abusa y por la que es protegido o protegida, por supuesto que hablamos siempre, lamentablemente en una gran mayoría de los casos, más del 90% de los casos son hombres los perpetuadores de la violencia sexual hacia los niños. Cuanto más fuerte y poderosa es esa institución, más difícil es que la víctima pueda reconocer, aceptar y poner en palabras, y primero ponerlo en palabras en su círculo íntimo y después poder hacer una denuncia con todo lo que implica ir a la justicia, que uno a veces realmente piensa que uno en la justicia golpea la puerta, le dice lo que le pasó y le van a dar una solución, y te encontrás con que no solamente no pasa eso, sino que todo lo contrario, incluso si le dan viabilidad a tu denuncia, el proceso judicial es muy revictimizante, porque tenemos al día de hoy fallos en los que jueces y juezas se atreven a decir que no había testigos,
por supuesto que no hay testigos. Claro. Es un delito llamado delitos de los que suceden en la oscuridad. Totalmente. ¿Cómo pueden que haya testigos? Claro. Telma, no quiero despedirte sin preguntarte cómo está el juicio contra D'Artés. Estamos esperando sentencia. Ellos presentaron los alegatos a pesar de que en el verano hicieron un sinfín de intentos por posponerlos. Hicieron muchísimas presentaciones, para decirlo simplemente, a las que esperaban, entiendo yo, que nos opusiéramos para dilatar la cuestión y supuestamente sumaron prueba, que son todas cosas que nos parecen absolutamente irrelevantes, así que no nos opusimos a nada, incluso aunque nos parecía que, porque leímos que claramente era una estrategia, así que no nos opusimos a nada, los dejamos que presentaran todo lo que querían presentar, porque confiamos mucho en la prueba que ya está producida, en los testimonios, y a pesar de que cambió el juez, y eso en algún momento para mí fue choqueante, porque no va a juzgar el juez que me escuchó declarar a mí, a los testigos y a después. Sin embargo, confiamos en la solidez de la prueba con la que hacemos en este juicio, con el mérito, creemos que tenemos mérito suficiente. Y hace un mes ellos presentaron los alegatos finales y ahora estamos a la espera de que el juez se pronuncie. En Brasil no hay un tiempo estipulado por el que puedan fallar, no hay una fecha en la que dictan el fallo, así que cualquier día, desde hace un mes, puede sonar el teléfono y que mi abogada me avise que el juez falló de un modo u otro, y esperamos, por supuesto, en nuestros alegatos le planteamos, tanto desde mi querella como por parte de la Fiscalía, que lo haga con perspectiva de género, y parte de tener perspectiva de género es no dilatarlo más, porque ya el proceso de revictimización en un juicio que llevó 2 años en la justicia brasilera, 3 en la justicia nicaragüense, sin dudas no hace que para mí sea reparador. Así que parte de lo que le pedimos también es que falle con celeridad. ¿Puede ocurrir que sea condenado y que no vaya preso? Correcto, porque según el tipo de pena que elija el juez y por cómo funcionan las leyes en Brasil para este tipo de delitos que se nombran estupro, delito por estupro, que es violación para nosotros, lo que para nosotros sería violación, si el máximo es de 12 años, si él le aplica una pena de 8 años, D'Artés no iría preso por cómo consideran la prescriptibilidad en Brasil. Solo iría preso un tiempo si le da la pena máxima, que son 12 años, y en ese caso no iría 12 años, iría aproximadamente unos 4. ¿Y para vos sería reparador de todas formas? ¿Que lo condenen y que no vaya preso? Sí. Sí, sin dudas. De hecho, acá cada víctima tiene la libertad absoluta de decidir y de sentir del modo que quiera. Para mí la reparación nunca tuvo que ver con que él esté tras las rejas, sino sí con que la sociedad supiera qué persona era y que no hubiera otras mujeres, niñas, adolescentes expuestas al peligro de que hiciera lo mismo que hizo conmigo y con otras mujeres que no han denunciado violación, pero sí abuso y acoso sexual. Y para mí en este momento de mi vida lo que sería reparador es que después de haber recorrido un camino judicial tan arduo, tan largo, tan revictimizante, la justicia dé un fallo que por lo menos me revalide mi palabra. Será mi trabajo también, si la justicia no lo hace, poder aferrarme y quedarme tranquila con que yo hice todo lo que tenía a mi alcance. Mis abogados piensan que si el fallo no es en favor mío. Ups, se nos cortó la comunicación. Bueno, ahí la escuchábamos a Telma. Vamos a ver si podemos recomponer, y si no, bueno, la despedimos de esta forma. Hacemos un breve corte y ya volvemos con más Punto Género. Último bloque de Punto Género. Y hoy para recomendarte una obra de teatro. Cambiamos el clima. Damas Bravas, que es una comedia histórica muy irreverente, con mucho humor, sobre las mujeres que confeccionaron la bandera de los Andes. Estamos con Julia
Nardosa y con Florencia Patiño, que son dos de sus actrices que forman parte de la compañía Síndrome de Eureka, que vienen trabajando desde el año pasado con esta obra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Gracias ¿cómo por estás? acompañarnos. Gracias a vos. Cuéntenme por qué hay que ir a verlas. Bueno, hay que venir a vernos porque se van a divertir mucho, la van a pasar bien. Esas son las devoluciones del público ya desde el año pasado. Estamos por cumplir un año, porque van a encontrar muchos puntos de encuentro. Tocamos y nos reímos temas que estudiamos todos en la escuela también, como las máximas de San Martín para Merceditas, y es eso, y es un humor que también es muy actual, entonces uno se siente muy identificado desde el texto y tiene esta parte que le decimos irreverente desde el registro de la actuación y la comedia. Así que yo creo que se van a divertir. Buenísimo. ¿Dónde las podemos ver? En el Teatro Espacio Callejón, que es Humahuaca, Flor, ¿me ayudas? 3759, en Almagro, los domingos a las 19 horas. Perfecto. A ver, ¿es para toda la familia o para público adulto? Es para toda la familia. En realidad nosotros lo planteamos para un público adulto. Fue sucediendo que venía gente de todas las edades y lo disfrutan todos. No, porque pienso que está bueno también, ya que abordan una temática histórica y con humor, Sí. bueno, llevar a adolescentes Sí, por ahí de la adolescentes. familia que se vayan empapando desde esta mirada. Digo, el humor siempre ayuda a incorporar, y si hay un registro histórico, mejor Sí, aún. mi hijo, que él vio muchos ensayos y muchas funciones también por cuestiones de logística, siempre me dice que él aprendió más de San Martín con nuestra obra que con lo que le enseñan en la escuela. Porque como es divertido, Claro, a le eso voy. queda más. Dice, Totalmente. como me río. Y una cosa, ¿y han ido a escuelas? Todavía no, pero sí se interesaron muchos docentes. Está buenísimo. Sí, porque realmente para un público adolescente, quiero aclarar que el hijo de Flor tiene 10 años, o sea, también los niños y las Prepúberes, niñas, claro. sí, están muy interesados. Y la verdad es que tenemos esa cuota pendiente, pero se interesan mucho los docentes porque invita a reflexionar, te sensibilizás. La verdad es que estamos apuntando también a ese público. ¿Y tiene rigor histórico o es una ficción que toma algunos puntitos de la historia y... No, tiene cierto rigor histórico con algunos permisos Claro. para el humor. Porque mi personaje, por ejemplo, es Remedios de Escalada de San Martín, que ya está enferma, es 1816, históricamente todavía no estaba con tuberculosis y eso la lleva a tener unos delirios. Detalles no muy Exacto. relevantes No, para pero- conocer la totalidad de la historia. Sí. Recuerden, domingos, 19 horas, Espacio Callejón. Bueno, hay que ir a verlas. Damas Bravas, sobre la historia de las mujeres que hicieron la bandera de los Andes. Muchas gracias, Gracias por a vos, habernos Mariana. y por este Gracias. espacio. La vamos a traer para junio, para el 20 de junio, el Día de la Bandera. Van a estar acá de vuelta contándonos de esta hora un poquito más. Nos vamos, nosotras y nosotros. Se nos acabó el programa. Tuvimos mucha información. Espero que te haya servido. Nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, acá en Punto Género. Chau, buena semana.